A ver, don Fernando Azor, escúchame, preséntate. A ver. Bueno, pues mira, soy Fernando Azor, soy psicólogo clínico, trabajo también con temas forenses y bueno, mi trabajo diario es con pacientes, con malestares, con ansiedades, nerviosismos y trabajar con eso. ¿Y de qué nos conocemos tú y yo? Bueno, nos conocemos pues porque por una parte a veces te he dado algunos consejos y te he orientado un poco en temas psicológicos y tú me has ayudado a mí en temas dietéticos. Esto es. Yo creo que nos conocemos desde hace ¿cuánto? ¿7 años puede ser o algo más? Yo creo que más. Yo diría que igual son el doble. Sí, ¿no? Yo diría que sí. Unos 15 años o algo así. Por ahí. Sí, que me acuerdo, sí que me acuerdo. De hecho, nos puso en contacto un Manuel. Exacto. Que no nos va a escuchar, pero bueno, le mandamos un abrazo desde aquí, ¿no? Eso es. Y lo que sí que me interesa un poco comentar, a ver, joder, tú dentro de lo que es Madrid y demás, siempre has sido un referente, los psicólogos de los no de la antigua escuela porque venga de la antigua escuela, sino que llevas en este campo muchos años, ¿no? Sí. Inicialmente en Tres Cantos, después en Madrid, ahora vuelves a Tres Cantos y demás, con mucha experiencia, ¿no? Y una cosa importante, bueno, pues que entre comillas también nos relaciona es tu pasado ligado al mundo del deporte, que eso da un punto de vista algo diferente. Tú jugaste al tenis, creo recordar. Exactamente, sí. Sigues todavía practicando deporte, haciendo golf y demás. Exactamente, ¿no? De hecho también trabajo con golfistas con cierta frecuencia, eso algunos a nivel profesional y otros a nivel amateur, sobre todo con algunas cuestiones curiosas como son el tema de los jips, que son pues como movimientos involuntarios derivados del exceso de estrés que se producen a veces en los dardos, pero sobre todo en el golf, en los movimientos más finos y más, digamos, que requieren más pensamiento y más órdenes internas. Es que además son disciplinas deportivas en las que el impacto psicológico es muy, muy potente, ¿no? Tenis también, ¿no? Claro, efectivamente. Sobre todo, bueno, también los de grupo tienen su impacto, pero en los ejercicios, en los deportes individuales, la presión que uno tiene a la hora de rendir y de hacerlo bien hace que puedas o rendir mucho o todo lo contrario. Ya. Según cómo lo gestiones, hay un resultado o el contrario. Eso aplica a las disciplinas mías, ¿verdad? De fondo, ciclismo y todo. Por supuesto, natación, todo lo que es así como, además muy repetitivo. Date cuenta que el ciclismo implica muchas veces como una cadencia interna, como una especie de metrónomo que va marcando o que viene marcado por la pedalada. Y eso a veces, pues dependiendo de qué es lo que estás haciendo o qué ruta estás haciendo, pues incluso te puede influir por el propio desgaste físico y por ese ritmo que tú estás cogiendo. Fíjate, no era el objetivo de la charla, de charlar contigo, que ahora nos vamos a esto, pero como al fin y al cabo sí que nos escucha gente que viene del mundo del ciclismo y demás, esto que muchas veces decimos los ciclistas de que, entre comillas, hacemos mindfulness, ¿no? Cuando estamos en la bici, cuando estamos corriendo y demás, ¿no? Y esto que tenemos algunos de la antigua escuela de que no somos capaces, otros lo necesitan, estar escuchando música mientras están practicando, pero nosotros no, algunos no. Sí. Es decir, si yo me pongo música mientras estoy corriendo, estoy montando en bici, o sea, decir, no escucho mi corazón, no escucho la pisada, no escucho el ritmo y lo que noto es que voy acelerado, a trompicones. O sea, esto es precisamente por eso, porque el beat de la música es el que me está marcando la zancada y no soy yo el que está controlando mi propia zancada, ¿no? Es así, o sea, a veces se puede ver como un obstáculo, pero incluso se puede ver como un dopaje, porque si al final tú estás oyendo música y tienes la música preparada para cada una de las rutas en función del ritmo que tú quieres seguir, en el fondo es como cuando Asterix y Obelix estaban allí en la galera y estaban dando golpes para que los remeros marcaran el ritmo, ¿no? Pues tú te estás dando un ritmo que en un momento dado te puede alterar y mejorar, dependiendo cómo, el ritmo que tú estás teniendo, adaptándolo a la ruta e intentando pues, potenciar cosas que otros, si no tienen ese ritmo externo, a lo mejor no pueden seguir. Bueno, sí, para lo bueno o para lo malo. Para lo bueno o para lo malo. Exacto. Ya. Puede ser que te haga perder también la... Claro, porque tu ritmo no era ese y entonces lo aplicaste mal y te desfondaste. Ya. Pero claro, son distintas formas de llegar al mismo resultado. Ya. El que es capaz de escucharse y lo hace bien, puede aprovecharlo mucho, sabe cómo va su corazón, sabe cómo está respondiendo su organismo, pero eso hay a quien le puede agobiar. Y si no sabe gestionarlo, es como hacer una meditación en donde está todo en silencio y empiezas a agobiarte porque quieres irte. Si no sabes gestionar eso porque no has llegado al punto en donde eso sea satisfactorio, en vez de tener algo bueno, tienes algo que te va a hundir en mitad de una carrera. Ya. Vale, bien. Vale, listo. Vamos al tema que nos ocupa, que me interesaba mucho, ¿no? Porque hace relativamente poco me llamaste, me dijiste, Dani, a ver si me puedes echar una mano con esto. Haz una pequeña exposición de dónde surge esto de llamarme, cuál es la historia y
qué hacemos y sobre todo el fin último. A mí lo que me gustaría es un poco transmitir todo lo ligado a, ahora contarás un poco el proceso, Sí. qué problema o qué circunstancia o qué nos encontramos inicialmente, medio casualmente, aunque yo ya me lo olía, ¿no? Porque afecta a mis pacientes, ¿no? Sí. Entre medias, y cómo utilizamos una herramienta que fue la variabilidad de la frecuencia cardíaca para darnos cuenta del peso que tiene algo que está muy, muy normalizado a nivel social y genera mucha polémica, Sí. joder, como sí que está relacionado con cómo uno responde fisiológicamente, ¿no? Vale, a ver, si vamos al principio, yo tengo una necesidad médica en cuanto a que me detectan primeros valores de una diabetes tipo 2 y hipercolesterolemia y triglicéridos altos. Entonces, pues yo empiezo a buscar por mi cuenta pues lo que está disponible en redes sociales. Y entonces, pues echas un vistazo y lo que empiezas a ver es que las proteínas son geniales, que tienes que comer mucha proteína, que la grasa no es mala, que en realidad el colesterol no siempre es tan malo como se ha dicho y que es dependiendo en qué condiciones eso hay que tenerlo incluso como un amigo. Entonces, pues yo me voy dejando llevar por las opciones que se van ofreciendo y potencio mucho el consumo de proteínas casi exclusivamente, ¿no? Digamos, dietas, paleodietas y ese tipo de opciones. Hay que tener en cuenta que tú no eres tonto. O sea, decir que claro, tú siempre has sido yo creo tener criterio y que si me decanto por algo es porque antes, bueno, pues he leído suficiente o he visto vídeos de gente que me han parecido suficientemente buena a la hora de informar sobre lo que estaba viendo. Claro. Entonces, bueno, pues a partir de ahí pruebo y me doy unos 6 meses probando este tipo de opciones, incluso añado por primera vez en mi vida, sustancias, vamos a decir, tipo magnesio, suplemento, no me salía la palabra, suplementos, que bueno, pues que también parece que eso sí me ayudan y potencian cosas, pero no me cambian mi estado por el cual yo quería hacer todo esto. Desde luego, empiezo a añadir el deporte de una forma muchísimo más regular. ¿Qué tipo de deporte? Digamos, entrenador privado, un entrenador que se enfoca sobre todo en unas lesiones que también tengo a nivel de caderas, tendones, donde estuve a punto de entrar en quirófano, pero finalmente me dicen que no es un problema de una teórica estenosis del canal lumbar, sino que es una cuestión meramente de tendones y de cómo se han acortado. El tejido blando, ¿no? Exacto. Entonces, a partir de ahí me pongo a trabajar a tope y ya por ahí obtengo un beneficio, con lo cual tengo... Y eso fue un poquito antes de la parte metabólica. Entonces, claro, vengo con mucha motivación de si me lo trabajo consigo un resultado. Entonces dije, venga, pues voy a continuar por ese lado. Me he quitado dolores que me acompañaban y que me limitaban en mi trabajo, pues voy ahora a cambiar mi dieta para mejorarlo. Entonces, bueno, pues no vi ningún beneficio en esos cambios, incluso hubo un aumento ligero de los triglicéridos. Entonces, bueno, pues entonces me empiezo a dar cuenta que por allí no va del todo... ¿Cuánto tiempo estuviste aplicando estas estrategias nutricionales? Pues yo te diría 6 meses. Insisto, no a no loco. O sea, que yo estoy acostumbrado a que la gente me dice, hago esto, hago lo otro. O sea, es decir, puedo transmitir que tú eres una persona que antes de hacer algo, o sea, pues como estos de Bicilab, ¿no? Que decimos muchas veces, que es muy tontísimo. O sea, que te pones a leer mucho, claro. Aunque no seas nutricionista, pero sí eres sanitario y sabes un poco cómo gestionar esto, ¿no? O sea, eso es. Sí. Pero digamos, al final yo reconozco que era a nivel usuario, es decir, yo no tengo un conocimiento profundo y, bueno, pues no sabía bien cómo es, yo qué sé, una proteína y de qué está compuesta, que eso me has informado tú y yo me he enterado y desde allí ya luego pues tienes otro criterio a la hora de hacer las cosas. La cuestión es que, bueno, te quedas más bien con, vale, da igual lo que es una proteína, pero vamos a hacer las cosas que van a ayudar a que esto sea mejor, pero no fue suficiente, eso es a lo que vamos, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de allí, pues empiezo a buscar otras opciones, que fue cuando luego te contacté, por decir, oye, estoy en este estado, yo doy por hecho que la parte del azúcar puede tener un componente genético, ya que al fin y al cabo mi aspecto, peso, todo parece que está dentro de algo bastante razonable, no tengo así como unos hábitos malos, pero quiero aprender a comer y a cuidar mi metabolismo para que si necesito tomar fármacos, vamos a decir, de medicina clásica, los tome, pero que yo le haya dado las mejores condiciones para que esto funcione como tiene que funcionar. Entonces, bueno, a partir de allí empiezo a trabajar contigo, con tu equipo y empezamos a ver digamos, el beneficio que tiene el que se coma de una forma distinta y empiezo a darme cuenta que, pues que efectivamente que el tomar tanta grasa o el tomar tanta carne
pues igual no es necesario, que al final no la voy a aprovechar y que estoy, bueno, pues metiendo en mi organismo elementos que me ayudan en parte, pero también me estropean por otro lado. Sí. Entonces ahí es donde descubro pues, que los lácteos tienen mucho sentido cuando lo tienen, en qué momentos tengo que tomarlos, la importancia que tiene el comerlos y, digamos, tener una dieta en donde vas alimentándote a lo largo del día correctamente para que las noches no llegues en un momento con mucho más apetito del que a lo mejor tocaría llegar. Y también yo tengo durante muchos años, pongamos 10, 15 años, en donde casi todos los días, si no son todos, me tomo mi copita de vino. Ajá. Entonces yo lo veo como un momento relajante, un momento agradable, en donde llegas a casa y donde, bueno, pues mientras estás haciendo otras cosas te tomas tu vino y como que es, vale, ya, pasó el día. Entonces es agradable, a día de hoy me lo sigue pareciendo, pero empiezas a detectar que efectivamente el vino, pues a lo mejor también está influyendo y creando una serie de efectos en el propio descanso y en la manera en la que, bueno, pues el metabolismo también reacciona. Sí. Ese es el punto que antes mencionabas de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, donde tú me planteas este valor, esta medición... Que tú no conocías. Yo no conocía. Y además me llama mucho la atención, porque Sí. en el ámbito de la psicología lo hablamos y decimos, ostras, que no se esté utilizando de manera recurrente un valor Sí. que objetivamente te transmite cómo fisiológicamente está un paciente a nivel fisiológico. O sea, Sí. es decir, lo mental y lo fisiológico, yo no sé cuál es tu punto de vista, eres el experto de esto, pero los que venimos más de la parte de la fisiología no Sí. lo distinguimos. A mí cuando me dicen es mental, y digo, bueno, lo mental son hormonas, las hormonas es el fisiológico, hasta que Sí. está todo unido, no es que sea algo Claro. distinto, ¿no? Pero Sí. la conducta está absolutamente condicionada por las hormonas. Claro, sí y no. Es decir, siempre hay un correlato. Puedes hablar de serotonina, de dopamina, puedes hablar de hormonas, efectivamente, y todo eso va a ser como lo que va a activarse en función de esquemas de pensamiento, maneras de afrontar, alertas, niveles de exigencia, una serie de variables psicológicas que, como la lágrima, se acaban convirtiendo en un correlato físico de una emoción. Sí. La lágrima sería algo externo, las hormonas, los neurotransmisores, algo interno. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Que digamos que la variabilidad de la frecuencia cardíaca, aun estando allí, quizás se había estado utilizando más para el rendimiento deportivo que específicamente como medición objetiva de los niveles de estrés de la persona. Ya. ¿Qué pasa también? Que si lo utilizas como medición de estrés, tiene un efecto un poco paradójico, porque puedes generar una profecía autocumplida. Si estás chequeando con cierta frecuencia la variabilidad, eso se convierte en estresante. Es como el síndrome de la bata blanca cuando tomas la hipertensión, ¿no? Tal cual. Es decir, yo te voy a tomar la tensión, me pongo nervioso a ver qué sale lo de la tensión, ¿no? Y entonces eso aumenta la tensión arterial y ya la has liado, ¿no? Tal cual. Ya, eso es. Entonces, claro, hay que tener cuidado y, de hecho, yo mi planteamiento lo he hecho un poco diferente al que tú haces en el deporte. Yo he buscado medidores sin pantalla para que sea, digamos, cada 15 días o cada mes, en donde se haga balance de cómo está yendo la persona, para que no tenga... Que tú, a raíz de esto, perdona que te corte, o sea, sí que lo has empezado una vez que has conocido aquello, sí que has empezado a aplicarlo en consulta. Exacto. Digamos, no a todos los pacientes, porque no siempre es necesario objetivar el nivel de estrés. Pero hay algunos pacientes, por ejemplo, estoy trabajando con un chico que tiene unos problemas gástricos bastante intensos, que hace que tenga sensación nauseosa después de comer. Y ninguna de las pruebas que le estaban haciendo está arrojando ningún dato específico sobre qué pasa. Entonces, queríamos valorar si el estrés estaba influyendo, y en su caso no está influyendo en ese tema, porque estamos viendo que la variabilidad es muy alta y por tanto no está tan estresado. De hecho, nada estresado. Sin embargo, eso solo se asocia a una variable: comer rápido y no sentarse cuando come. Cuando se dan esas dos variables, sabemos que su estómago tiene muchas más probabilidades de producir esa respuesta. No es tontería, desde el ámbito de la nutrición es de cajón de pino. Claro, pero cuando hay tantas variables posibles, al final hablamos colon irritable, bueno, eso sería más el intestino, pero en cualquier caso, gastritis crónica, Helicobacter pylori, todo eso se ha ido haciendo y no seguían, no encontraban una explicación. Y entonces, claro, pues entonces el estrés, pues es que a veces eso enamora, ¿no? Yo como psicólogo ya tengo yo la causa. Y sin embargo, a pesar de que es una persona que puede tener estrés para algunas variables o para algunas circunstancias de vida, sin embargo, en lo que se refiere a la alimentación, no se asocia en esos momentos. Entonces, claro, ves, y además puedes ver por medio de este mismo medidor si su sueño se está produciendo, qué variabilidad hay también durante el sueño, también se ve si hay estrés o no lo hay, cuántas horas de sueño ha habido. Los ciclos de sueño, si se han acabado correctamente. Exactamente.
Son mediciones indirectas porque no es un estudio específico con electroencefalograma, pero te da un aproximado que te dice, probablemente por aquí no va a ir el problema. Entonces, vale, pues entonces si no es la variable psicológica, a lo mejor simplemente el hábito, el modo en el que tú estás comiendo, hay que tenerlo en cuenta. O no, pero entonces no te asustes cuando te den náuseas o vomites, porque es la consecuencia normal del hábito que tú has permitido tomar. ¿Han llamado a la puerta o es cosa mía? Puede ser que haya llamado. Sí, tengo aquí un mando. A ver. Esto después se puede cortar. ¿Quieres decirle que se espera un segundo? Dame un segundo. Vale. No. ¿Ah, no? Por lo menos no hay nadie ahora allí. Igual sí llamaron, pero bueno, lo lógico es que en algún momento llamen, sí. Vale. Entonces. Joder, qué interesante. Vale. Entonces, el caso es que tú, de repente empezamos a utilizar el tema este de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, ¿vale? Pones y ¿qué pasa con esto? ¿Qué observamos? Digamos que observamos que... Tú eres un tío nervioso de base. Yo soy un tío nervioso. Activo, Exacto, activo. Esa sería quizás la descripción, porque de hecho mi variabilidad de frecuencia cardíaca es muy alta. Con lo cual eso me dice que mi vivencia coincide con la respuesta del organismo. Eso es. Aún así, claro, yo por ejemplo tengo tendencia al masetero a apretar más de la cuenta, que no es la única causa, la psicológica, hay también una serie de hábitos y demás, pero bueno, como que se pueden producir o se pueden relacionar con ciertos niveles de activación. El caso es que con el tema del alcohol específicamente, en la medida en la que tú me das pautas para comer y yo reduzco el consumo de alcohol, eliminándolo incluso por épocas largas de mi dieta, entonces veo que cuando llevo esta pulsera medidora de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, veo que las medidas son de mayor variabilidad y que la calidad del sueño aumenta. Y que solamente el hecho de tomar, no te diré un sorbo, pero prácticamente influye en que esa calidad del sueño pueda variar. En mi caso específico... Pero tú no percibías a la mañana siguiente, tú no percibías tomarme una copa de vino o no ha hecho que yo haya descansado mejor o peor. Sí, pero también está esa parte de autojustificación de uno mismo, ¿sabes? Porque uno, pues también, como le parece agradable, tampoco quiere relacionarlo con eso. Entonces, a mí, de hecho, algo pasaba, y de hecho ha sido parte de lo que yo te he preguntado sobre el tema de la hidratación, algo pasa con el tema de la sal, porque yo si me tomaba... Lo evidente, una copa de vino y una tapa de jamón, me despertaba a las 3 de la mañana sudando con un calor tremendo. Eso era siempre, bueno, casi siempre. Es verdad que en ese punto, al haber aumentado un poquito, porque no tomaba casi sal con nada, al haber aumentado la sal, yo he notado que eso ya no me ocurre. Ya no tengo esa sensación de deshidratación en mitad de la noche donde tengo que beber mucha cantidad de agua. Luego ahí se habrá mezclado otra cuestión. Pero es verdad que la tendencia solamente con el vino era a esa deshidratación y a que, bueno, a lo largo de la noche me despertara y que luego me pudiera dormir, pero ya a lo mejor tenía entre 10 minutos y media hora que ya había perdido ese ciclo del sueño y que luego, aunque mi sensación era de descanso, no es el mismo descanso. No es el mismo descanso. Exacto. Solo ni siquiera estamos hablando de que te tomes 2 o 3 copas de vino. O sea, lo que es alucinante de todo esto es... No sé, 50 mililitros. O sea, ¿cuánto tiene una copa? 150 mililitros. Sí, bueno, depende, claro. Tú en casa puedes ser todo lo generoso que quieras, ¿no? Pero, claro, sí. Pero que no estamos hablando de que te emborraches, ni muchísimo menos. Estamos hablando de una copa de vino. O sea, exacto. Tomo una copa de vino eso es. y eso impacta tangiblemente, muy tangiblemente a nivel metabólico. Claro, o sea, tú lo sabes mejor que yo. Al final, el alcohol lo percibe el organismo como una especie de veneno que tiene que combatir. Bueno, es que es un hepatotóxico. Lo tienes que excretar de alguna manera. Exacto. Sí. Y la manera de excretarlo es a través de la orina, ¿no? Y entonces, ¿qué necesitas? Un fluido que lo expulsa del cuerpo. Eso lo que hace es que disminuyas el nivel de líquido que hay en el cuerpo, líquido con el que intervienen los fluidos, ¿no? O sea, con el que la célula puede llevar a cabo sus funciones, ¿no? Y eso impacta negativamente, ¿no? Sí, ya. Y ostras, o sea, estando tan... Mira, el otro día colgamos un reel y uno de estos chicos de Bicilab me preguntaba si las cervezas 00 son una opción para el que se quita la cerveza. No sé si tuvo unos 40.000 o 45.000 visualizaciones, se hizo viral, uno de los pocos que se ha hecho viral, y se hizo viral por la polémica que generó, criticándole el público a ellos por ser, entre comillas, unos fascistas, por promover una especie de psicopatía ante el alcohol, como psicólogo. O sea,
¿Qué pasa con eso? O sea, es decir, ¿por qué el que no está invadiendo la libertad del otro, el que me pregunta cómo me quito el alcohol, es criticado por el resto del público? O sea, es decir, bueno, a ver, casi por lo mismo que te acabo de contar yo antes con la autojustificación, ¿no? Cuando tú me preguntabas sobre el vino y pues yo me convencía de que en realidad no tenía esa influencia. Ya. O sea, en realidad yo, si me tomo una copa de vino, yo tengo que asumir que no tiene ningún beneficio a nivel físico. Ya. Pero es verdad que a nivel psicológico el efecto desinhibitorio, el efecto sobre el lóbulo frontal, bla, 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 tiene unos beneficios, pero a nivel físico no hay ninguno. Ya. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que si tú le quitas a la gente su opción de desconectar con algo agradable como es el propio alcohol, a partir de allí se va a sentir como a la defensiva. Entonces es muy fácil demonizar al que te aconseja para no tener que tomar esa pauta como una pauta necesaria. Pero aquí hay gente que te argumenta, de hecho a mí me pasa en consulta, cuando promuevo la retirada del alcohol, insisto, la retirada del alcohol de manera frecuente, que te tomes en Nochevieja una copa de vino, pues no pasa nada. Si posiblemente te mueres más por respirar el aire que respiramos en Madrid, ¿no? O sea, no se trata de esto, ¿no? Pero me pasa muy a menudo que el público lo que me dice es, no, si yo no lo hago por el mareo o por la desinhibición y demás, yo lo hago porque me gusta el sabor. Es decir, ¿realmente es porque no son conscientes de esto? O sea, ¿por qué hay tanto rechazo a... O sea, ¿realmente te gusta el sabor? O sea, si yo agarro a mi hijo de 5 años y le doy una cerveza o una copa de vino, aquello le resulta asqueroso. Claro, pero hay matices, Daniel, porque, a ver, es como las alcachofas. Hay pocos niños que les gusten cuando son pequeños, porque el sabor amargo tiende a generar rechazo. El alcohol tiene un poquito lo mismo, ¿sabes? Hay una parte en donde empiezas como a describir sabores y a encontrar sabores en la medida en la que lo saboreas, lo paladeas, lo tomas y, por supuesto, también cómo lo condicionas a las sensaciones agradables que te genera. O sea, pero eso es el alcohol fermentado que tiene calidad. Pero el vino de un menú del día... Estoy de acuerdo. Sí. O sea, decir, eso pero en cualquier caso, eso son asociaciones. O sea, quiero decir que si tú lo asocias a algo agradable por la propia experiencia, eso te va a condicionar y va a hacer que sea menos desagradable. ¿Sabes? Yo, por ejemplo, ahora con la dieta que sigo, hay alimentos que no me apetecería comerme, pero me los como porque es que no estoy disfrutando, sino estoy alimentándome y queriendo cuidar mi cuerpo. Entonces, bueno, a ver, si quiero cuidarlo, a lo mejor pues elaboraré más un alimento que sé que va a estar más rico. Pero si me voy a tomar, yo qué sé, al horno una lubina y como 3 días en la semana lubina dorada o similar, a mí tampoco me produce un placer estupendo. Vale, pero a nivel psicológico dices, venga, vale, yo no lo quiero cambiar. Muy bien, perfecto, te compro la idea, ¿vale? Y la falta de empatía no es que yo no lo quiero cambiar, es que percibo como un ataque el que tú lo quieras cambiar, es que no que me quieras cambiar a mí. Es que no es empatía, Daniel. Al final es una cuestión de cómo de dispuesto estoy a hacer el cambio. Tú, cuando me propusiste los cambios, yo tuve simplemente que hacer cosas menores, pero a mí me resultaron un esfuerzo enorme. De hecho, me lo dijiste. Claro. O sea, llevar a cabo el proceso de cambio, cuando realmente lo tienes interiorizado, es difícil, cuesta es hacerlo. difícil, a veces simplemente por el hecho de que tengo que llenar la nevera con cosas distintas para tener a mano, pero no sé cuáles son, aun cuando las he entendido, porque me quedo con, bueno, pues lo de siempre, ¿no? Lo de siempre, ¿qué es? O sea, materialízalo. Kefir, yogur, queso fresco. ¿Qué tipo de queso fresco? ¿Cuáles son los adecuados? ¿Y cuáles los tengo a mano? Pero ¿y la caducidad? Es más fácil tener un trozo de lomo que caduca cada más tiempo, ¿sabes? Entonces, dependiendo de eso, pues tienes que ir desprendiéndote del lomo embuchado e irte más al queso fresco, que si el cottage, que si el queso Burgos, que si... Y meterlo en tu dieta. Eso implica un cambio de vida. Incluso condiciona, si estás en familia, si comes tú y cómo condicionas a que otros también puedan comer o que, al contrario, te digan, yo no voy a comer eso ni de broma y voy a querer seguir comiendo la otra. Entonces, cuando tú estás diciendo sobre el alcohol, no solo estás influyendo sobre los hábitos, sino incluso también en las fuentes de desconexión. Date cuenta que el alcohol a veces es la principal fuente de ocio para algunas personas. Horrible si tú quieres, pero eso es donde están en ese momento estáticos, ¿no? Centrados en, vale, llego, bebo, igual que yo me tomaba una copa, me podía tomar una botella. Y en ese punto se acabaron mis problemas. Simplemente estoy viviendo el momento, me pongo la tele, me pongo un poco de TikTok, de Instagram, veo los Reels, no tengo que hacer mucho. Esa inercia es muy sencilla. Con lo cual, si vienes dando una lección
fundamentada a alguien que no quiere generar ese cambio, se va a defender. Ya. Y tú vas a ser un obstáculo en su felicidad. Ya. Con lo cual, oye, sí, ya sé que todo está mal, pero es lo que yo quiero seguir haciendo. Por lo tanto, si además te convierto en alguien sin valor, que eres un nazi, que tú lo que quieres es que todo sea ortoréxico, entonces a partir de allí yo ya tengo mi justificación para pasar ese reel tuyo o no tener en cuenta la información que le estás dando. Ya. Y intervenir esos pacientes que sí que vienen a consulta, que en un momento dado, por darles algún tips, ¿no? Sí que perciben que quieren dar el paso del cambio, les cuesta, quieren dar el paso del cambio, pero no lo terminan de dar, ¿no? Y terminan de decir, o sea, claro, aquí el objetivo es derivarlo al profesional de la conducta, que eres tú, ¿no? Pero ¿qué se les puede transmitir a ellos? ¿Qué es lo que pueden ellos... No sé, o sea, ¿con qué se pueden quedar por decir, ostras, por esto es por lo que me está costando tanto? Porque aquel que te critica no quiere salir, no va a salir y de hecho no tiene intención de cambiarlo. Sí. Pero hay muchos que te llaman y te dicen, venga, yo lo quiero cambiar, pero no puedo. Sí. O sea, es decir, ¿cuál es la barrera? Es que aquí hay distintos grupos de población en cuanto al nivel de motivación, formas en las que cada uno alcanza sus objetivos. Es decir, por ejemplo, tú y las personas que te rodean relacionadas con el alto rendimiento deportivo tienen un nivel de motivación, tenéis un nivel de motivación muy alto, con lo cual si entiendes que el objetivo es este, allá que te vas. Sí. Y entonces ya no vas mucho más. Pero hay otras personas que reparten su esfuerzo o su energía y no siempre tienen toda la que quieren para cada uno de los objetivos. Entonces hay muchas personas que tiran solo de la obligación, que tiran de debo hacerlo, debo dejar de fumar. Pues es que no hay ningún argumento en contra. Entonces, ¿por qué no lo hago? Porque no gestiono bien el malestar, por ejemplo. Porque ya tengo otras fuentes y no estoy siendo capaz de gestionar la sensación de nerviosismo, el ansia por fumar, el ver que otros lo están haciendo, el salir y no tener esa sensación de comodidad de siempre tengo mi hábito y vuelvo a él. Eso para el que fuma o para el que bebe o para cualquier otro hábito. Entonces, claro, para poder tener un hábito nutricional hace falta tener una buena conciencia de qué es lo que quiero, cómo estoy y cómo puedo favorecerlo. Y no necesariamente o no principalmente desde la norma o la exigencia. Porque si al final solo es eso, digamos que a ratos te vas a sentir muy culpable, en la culpa vas a ser súper fiel a la pauta que te den y en cuanto se te pase la culpa ya no vas a tener la motivación porque era, vamos a decir, ya que estamos con nutrición, como el azúcar, energía sin nada dentro. Ya. Entonces la culpa te lleva a ese lugar en donde te puedes sentir muy bien y aspiras a que cuando vuelvas a coger esa misma fuerza, la siguiente vez lo vas a hacer para siempre, pero siempre vas a volver a fracasar. Ya. Con lo cual tienen que ser objetivos que estén hechos más a medio largo plazo y en donde hayas conseguido entender que cierto nivel de sufrimiento es vital para poder conseguir luego el placer y la diversión y la mejoría a nivel física. Sin ese entendimiento, normalmente es muy difícil mantenerte en cualquier objetivo, deporte, alimentación, cambios de hábito, pues eso, estamos diciendo alcohol, tabaco. ¿Y a ese entendimiento cómo se llega? ¿Recordándotelo? ¿Con un guía? Sí, normalmente es con un guía y fíjate que a veces hasta se trabaja en otras áreas distintas. Es decir, a veces se pueden dar pequeños consejos del día a día para buscar el compromiso de la persona con cierto sufrimiento. Por ejemplo, pues mira, yo siempre me ducho con agua a 38 grados. Pues ¿por qué no te duchas con una de 35? Porque es incómodo, ya, pero es que a lo mejor solo con que tú te entiendas que en ese momento, aunque no tuviera un beneficio, estás dispuesto a que no sea tan placentero lo que estás haciendo. Entrenando la tolerancia al disconfort, ¿es eso? Exacto, ya. Esa es la idea. Entonces, me puedo levantar antes o me puedo levantar o no aprovechar todo el rato ese momento. Es decir, son tareas que engloban la vida y que luego van a beneficiarte en aquellos objetivos que son más complicados. Eso significa que aquellos sujetos que están... Esto es lo de siempre, ¿no? Y además... Bueno, pues mi psicóloga, que yo tengo una psicóloga que me echa una mano con respecto a la vida en general, ¿no? Y tú la conoces, Ana, ¿no? Sí. Siempre me dice, o sea, lo que pasa es que tú puedes llegar a convertir una conducta adaptativa en desadaptativa cuando la llevas al extremo. Exacto. Es decir, los que estamos acostumbrados a salir de nuestra zona de confort con regularidad y a eso te lleva el deporte, constantemente. A perder, a sufrir, a no ganar, o sea, decir... lo tienes tan integrado que no pasa nada si un día tienes que salir de la zona de confort. O sea, lo que tú estás promoviendo es que se entrene el sufrimiento. Tal cual. Pero, dentro de unos márgenes razonables para cada persona. Pero como lo lleves al extremo, al fin y al cabo,
te pasa lo que pasa en alto rendimiento, que es Claro. gente tan acostumbrada al sufrimiento Sí. que ni siquiera se atiende a ellos mismos, Sí. ¿no? Es tal cual. De Esto es hecho, un poco la mira, idea. yo les suelo plantear una disyuntiva hablando de esto mismo y les planteo a personas que se acostumbran tanto a vivir con el disconfort, Sí. les digo, tú estás tomando como referencia si algo te supera o no te supera. Y como hay muy pocas cosas que te superan, Sí. crees que no te afectan. Y ahí confundes que algo te afecte o que algo te supere. Ya. Entonces, lo que haces es ignorar la molestia porque es la forma de conseguir el objetivo difícil, no sé, pedalear durante 200 kilómetros. Ya. Pues claro, pues es que o ignoras sensaciones o no puedes pedalear tanto. Ya. Entonces, ¿qué ocurre? Que en la propia vida a veces hay que detectar qué cosas te están afectando. No hace falta caer en el victimismo ni en la evitación, pero si lo detectas y analizas hasta qué punto te afecta, es posible que puedas poner soluciones sin necesidad de que te supere, que a lo mejor ya es tarde y ahí ya hay una lesión o ahí hay algo que no te está permitiendo disfrutar de la vida. Ya, llevándolo al tema del alcohol, que retires el alcohol de manera regular porque objetivamente te hace daño, Sí. no significa que lo lleves al extremismo de no entender que igual en Nochevieja se brinda con una copa de vino y has de participar de ese ritual social, ¿no? Tal cual. Que tiene Por tiene ejemplo, un eso. efecto- Claro, y a cada uno pone el corte. Puede ser una vez al año en Navidad o puede ser una vez al mes. No lo sé. Entendiendo qué es lo que hay y estando dispuesto a vivir con las consecuencias negativas que va a producir eso. Ya. En ese punto, Ya. ese equilibrio es lo que te puede ayudar a disfrutar y a tener cierto nivel de placer en las actividades que haces. Ya. Si buscas el control, en el fondo también te eliminas capacidad de disfrute. Ya. Vale, esto es importante. Vale. Dicho lo cual, ¿cómo acabó tu historia? Bueno, acabó mi Y no historia. es por hacerme un poco la pelota, sino Sí. también un poco por transmitirle a todo ese público que está influenciado por la cantidad de técnicas nutricionales que existen Sí. a nivel global, ¿no? Que, Ujú. ostras, no se ve lo que hacen porque desde fuera tú no lo percibes. De Sí. hecho, tú al principio me comentaste, os recuerdo cuando estabas con Nicky, no tengo buenas sensaciones o no tengo las mejores sensaciones al Exacto. aplicar la nueva estrategia Eso es. nutricional. Sí, Está sí, más sí. cómodo con lo A de nivel antes, ¿no? intestinal tenía ahí como unas sensaciones incómodas. Es verdad que allí, bueno, pues haciendo valoración, me di cuenta que uno de los fármacos que me habían dado precisamente para controlar el nivel de colesterol, o en concreto los triglicéridos, estaba produciéndome ese malestar. Ya, Yo no pero tú sabía lo de dónde asociabas venía. Al cambio. al cambio. Ya. Exactamente. Porque el cambio te saca de tu zona de confort con la que llevas Exacto. mucho tiempo. Y en el esto es un fondo marrón. yo creo que hasta me gustaba que fuera eso porque igual era una razón para dejar de hacerlo. Ya. ¿Sabes? Fantaseaba con ello. Decir, bueno, igual esto no me está ayudando tanto. Ya. Luego, bueno, pues cuando intenté ser honesto conmigo mismo, pues me di cuenta que de hecho el genérico de uno de los fármacos, uno de ellos me afectaba al intestino. Ya. Sin embargo, cambié a otra marca y dejó de producir ese efecto. Y hace falta mucho valor, ¿eh? O sea, eso no es fácil de hacer. Claro, mucha gente, Porque si hay no está muchas muy variables, motivada, ¿no? exacto, pues al final abandona porque ya tiene una razón para dejar de sufrir en aquello que le está incomodando. Ya. ¿Y cómo acaba la historia? O sea, es decir, Acaba la historia en que hay unos triglicéridos que efectivamente tienen una parte genética y una parte del azúcar que también parece ser que es genética. Sí. Entonces, eso se controla con los tratamientos que me están dando, pero claro, a partir de allí mi forma de poder gestionarlo, incluso los valores han bajado mucho más rápidamente Ya. de lo que había conseguido porque los tratamientos anteriores necesitaba más dosis. De hecho, Ya. ahora el fármaco para los triglicéridos lo tomo una vez a la semana, Ya. que fue un poco idea mía. Y la médico me aceptó porque viendo los resultados del tratamiento me dijo, no, está bien así. No es lo habitual, pero a ti te está funcionando así que no lo cambies y tómatelo una vez en o semana. sea, disminuyeron todos los valores de colesterol y triglicéridos de Exactamente. manera potente. Exactamente. Y el tema del azúcar. Y la el tema del prediabetes, azúcar, digamos que se ha quedado allí en ese límite y ahora me toca decidir si quiero, pues típico el Ozempic y todos estos tratamientos, Sí. porque claro, yo lo que no quiero es el efecto un poco... digamos, dañino que acaba generando ese exceso de azúcar, aunque sea muy pequeño, Sí. pero que a largo plazo pues siempre va dañando los órganos. Entonces ahora me toca hablar con el médico para ver desde el punto en el que estoy y teniendo en cuenta que ya he hecho lo que se tiene que hacer a nivel nutricional y a nivel de hábitos de vida, pues qué considera, ¿no? Si realmente hay que tomar ese tipo de tratamiento o con esos niveles que son bajos,
se puede mantener así más tiempo, pues no lo sé, desde luego que sea el médico el que me lo... O sea, aquí hay dos claves importantes, ¿no? La primera, hay componentes genéticos, ¿vale? Y hay componentes ambientales, ¿no? Sí. Cómo, aun habiendo componentes genéticos, el componente ambiental puede agravar o no una situación. Exacto. De manera potente, ¿no? Está claro. Y cómo, aun habiendo componentes genéticos, los componentes ambientales pueden mitigar o penalizar muchísimo, quizá igual no revertir, aunque en algunos casos la dosis de medicación que estabas utilizando para el colesterol triglicéridos es más baja. Mínima, sí, muy mínima, incluso atípicamente... Sí, el médico no es la pauta que da nunca, pero se rinde a la evidencia y dice, hazlo así, porque lo que no podemos es permitir que esos niveles de triglicéridos estén altos, aunque yo la sensación que tengo es que todo va a estar en lo mismo. Triglicéridos y azúcar al final están ahí conectados, y el que estén altos, al final, pues si regulo el azúcar, ya no voy a necesitar ni siquiera una vez a la semana el tratamiento de los triglicéridos. Oye, y por filosofar un poco, ¿no? Sí. Y haciendo un poco una crítica a estos influencers que fíjate, macho, nunca bebas de este agua, nunca digas de este agua no beberé, bueno, al fin y al cabo estoy yo colgando cosas, ¿no? Pero ¿hasta qué punto los factores ambientales pueden ser unos catalizadores o aceleradores de algo que igual no hubiese surgido nunca, que estaba ahí latente y que igual podía haber aparecido con 65 años? O sea, yo no sé hasta qué punto se puede hacer una crítica constructiva, pero una crítica, oiga usted, no juegue con esto, que igual Fernando Azor empezó a hacer cosas con 40 y lo que sea, ahora están pausadas, pero si no lo llegas a pillar... Yo estoy seguro, o sea, mi inercia era que eso fuera peor. Con la genética que cada uno le toca, dentro de que eso es un azar y que te toca lo que te toque. Pero está claro que para todo, el que tú te cuides y que el metabolismo no lo lleves a un límite va a ayudar muchísimo. Pero tú no tienes datos que te están diciendo esto te está haciendo daño. Nada, en absoluto. O sea, al contrario, todo el mundo me dice estás delgado, estás fuerte, tienes 54 años y joder, pues se te ve bien. Pero da igual, o sea, está bien, el envoltorio es bueno, pero la realidad es que si no conoces cuáles son tus limitaciones y no le das al organismo aquello que va a aprovechar más para que no se desaten esas inercias que tienes, pues es probable que efectivamente con 60 tenga un problema que a lo mejor tendré con 70, porque igual es inevitable. Pero bueno, es a lo que vamos, máxima calidad de vida con lo que tú no tienes. Son 10 años más de calidad de vida. Joder, y a nivel de reflexionar, porque claro, esto me activa, no me debería activar, ¿vale? Y aquí los psicólogos me tendrían que decir, Daniel, eso no es tu batalla, ¿no? Pero ¿cómo se acaba con esta lacra? De que todo el mundo esté por ahí gratuitamente... pudiendo hacer daño con el resto. Y no se acaba. A ver, esto, gratis, tu disciplina y la mía son así. O sea, yo en psicología hay muchos psicomagos. Es decir, hay mucha gente que tiene conocimientos o que cree tenerlos, ambas cosas, y que los utiliza de una forma que cree que es buena o que le produce también un beneficio en cuanto a reconocimiento, en cuanto a generar seguidores, personas que van a seguir algo que esa persona dice. Claro, pero si no están basadas en el beneficio de la persona, sino más bien en el ego del que te lo cuenta, o en una especie de sensación mesiánica, o de esa sensación de, bueno, el conocimiento me gusta compartirlo, al final lo que va a hacer es que siempre va a haber gente que queremos seguir a otro y que nos digan qué es lo que tenemos que hacer para que nos lo simplifique. De ahí a que elijamos bien o no, pues eso depende de cada caso. O sea que no se soluciona. Yo creo que no. Yo creo que es mejor resignarse, cada uno estar en su parcela, tú haz bien lo que haces, asesora a la gente y eso hace que la gente busque ese tipo de ayuda. Y el que va diciendo o va dando consejos, pues bueno, pues incluso hasta puede influir, como fue en mi caso, en cuanto a motivarme para seguir un proceso para llegar a una solución. Pues bueno, fue mi primer eslabón de unos cuantos hasta que llegué a ti y pude hacer las cosas de una manera diferente. Ya. Vale, listo. Hecho. Bueno. ¿Lo hemos tratado todo? Sí, yo creo que sí. De hecho, tengo que atender porque a este hombre. No sé a quién tengo ahora que atender, pero tengo que atender a alguien. Ya a ver dónde está. Bueno, oye, que un placer. Bueno. Que lo que necesites. Otro día planteamos un poco un reto del que hemos estado hablando que es interesante para que se vea esto de la variabilidad. Para que se vea esto de la variabilidad y el impacto que tiene el alcohol sobre la variabilidad. Estupendo. ¿Vale? Venga. Genial.